El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, Honduras. Bienvenidos. Este es Cuarto Poder. Gracias a usted por su sintonía. Estamos a través de la potente Radio Globo a nivel nacional e internacional en las páginas web, en las redes sociales, en Facebook, en YouTube. Búsquenos como Globo TV Honduras. Saludamos a cada una de las personas que siempre están pendientes de nuestro programa, que reportan su sintonía. En cualquier parte del país donde usted nos escuche, le saludamos. Gracias a Cristian Maradiaga en controles de Globo TV, Rona López en controles de Radio Globo. Mi nombre es Ramón Ochoa y estaremos compartiendo este día un tema interesante. Gracias al equipo de producción de Cuarto Poder y a nuestro compañero Carlos Paz, que siempre se conecta con nosotros a través de la línea telefónica. Llegamos cortesía del Observatorio del Poder, una plataforma que estará disponible en los próximos días para que usted conozca el trabajo que realizan los diputados en el Congreso Nacional. Cortesía de diario digital El Pulso.hn, periodismo de investigación. A propósito del Pulso, lo invitamos a visitar su página web www.elpulso.hn y actualizarse sobre las últimas noticias, sobre la opinión y por supuesto sobre el periodismo de investigación. Interesante nota que publica diario digital El Pulso. Informe del Tribunal Superior de Cuentas expone irregularidades en la Comisión Permanente de Contingencias Copeco y separan a Gabriel Rubí. En 17 pagos que aún no han sido realizados se encuentran algunas inconsistencias por más de 16 millones de lempiras. El escándalo fue tan grande que se separó al comisionado de Copeco, Gabriel Rubí, para evitar su posible influencia en una investigación. Así que si usted quiere ahondar en los números y cuáles son estos elementos que generan suspicacia y que alimentan la corrupción en nuestro país, lea diario digital elpulso.hn y también una nota interesante publicada el día de hoy sobre la Oficina del Control de Activos Estadounidenses, OFAC, que retiró de sus personas designadas y bloqueadas al empresario y dirigente Yankel Rosenthal. Esto le permite que sus empresas operen con normalidad a nivel nacional e internacional. Visite diario digital elpulso.hn para ampliar sobre esta nota o en sus redes sociales como elpulso.hn. Hoy es 22 de abril, miércoles 22 de abril del año 2020. Llevamos ya 36 días en esta cuarentena y las dudas surgen y continúan sobre qué es lo que va a pasar en los próximos meses. Hay varios eventos que se podrían cancelar, hay incertidumbre sobre lo que podría pasar con las elecciones internas y otros eventos que al final no se van a poder desarrollar como estaba estipulado en ciertas fechas. Pero ¿qué hay de la educación en nuestro país? Es el tema que nos llama a profundizar el día de hoy. ¿Qué hay del año escolar de educación media, educación primaria y educación prebásica? ¿Existirán limitantes para culminar este año lectivo escolar 2020? Ya estamos en el mes de abril, son 4 meses prácticamente, 3 meses que se han desarrollado de clases, el último mes de manera virtual debido a la emergencia del COVID-19. Surgen varias incógnitas en este proceso lectivo de educación durante este año. ¿Hay capacidad en Honduras para poder desarrollar de manera virtual la educación como se ha estado dando este último mes? Porque surgen varias quejas. Y es que el tema de las telecomunicaciones es una complicación que tienen muchas familias en nuestro país, muchos niños que quizás van sin un bocado, sin un sustento en su estómago a recibir clases, que no tienen un módem, que no tienen recepción de señal de internet en sus hogares para poder continuar con el año escolar.
Va a ser bien difícil poder desarrollar esta actividad de esta manera cuando somos un país que no estamos preparados, cuando los niveles de educación en comparación con otras naciones son muy bajos. Estamos atrasados, estamos a años luz de naciones desarrolladas en temas de educación, a pesar de que sabemos que el arma fundamental para el desarrollo de los pueblos es la educación, sin duda alguna. Si queremos desarrollarnos, si queremos avanzar como país, tenemos que fortalecer el tema educativo. Pero esta crisis, esta pandemia, al final nos desnuda varios errores que ha cometido la clase política durante los últimos años. Y es que en el tema educativo, que no ha sido prioridad para esta clase política, que nos ha mal gobernado durante estos últimos 150 años, y me remonto a esta fecha porque ayer el compañero Carlos Paz nos platicaba del primer acto de corrupción conocido en nuestro país sobre el ferrocarril en el gobierno de José María Medina. Estamos hablando de hace casi cerca 150 años. Entonces, desde esa época venimos arrastrando malos gobiernos debido a la ambición de una clase política que representa grupos, que representa empresas, que representa intereses particulares y personales, y que al final el pueblo hondureño ha estado abandonado. Los estudiantes también han sido víctimas de esta nefasta clase política que nos ha mal gobernado. Honduras hoy es a nivel internacional un país que está visto como uno de los más corruptos en el mundo, como uno de los países más peligrosos en el mundo, como uno de los países donde nos gobierna el crimen organizado, nos gobierna el narcotráfico, nos gobiernan incluso grupos empresariales que solo persiguen sus intereses. Esa es Honduras. Así estamos vistos. Nosotros no quisiéramos hablar mal de nuestro país, pero incluso hay sectores, hay países en el mundo que nos miran, y lo voy a decir de manera terrible, como el crematorio del mundo, como que fuéramos un país sucio, un país impregnado por la corrupción, un país donde usted lo visita y lo matan. En los Estados Unidos se emiten alertas a sus viajeros a que no visiten Honduras porque está cundido de pandillas, y que si usted llega a este país a realizar turismo, lo pueden asesinar. Entonces, la imagen de nuestro país a nivel internacional, que es reflejada por la actuación que ha cometido la clase política, no es bien vista. No es bien vista. Y hacemos este comparativo con otras naciones porque en temas de educación hemos visto que otras naciones, a pesar de la crisis, están llevando a cabo su proceso y su año escolar de una manera eficaz. Países que ya están tecnologizados, como los países nórdicos de Europa, que no tienen ningún problema en seguir desarrollando sus clases de manera virtual. Pero aquí estamos estancados porque no estamos preparados. Porque si no hay alimento en el estómago de un niño para ir a recibir clases, mucho menos para que tenga una computadora o un iPad. En Finlandia, el sistema educativo público le entrega una tableta, un iPad al estudiante para que no vaya con aquel montón de libros, como aquí en Honduras, que los niños tienen que llevar 20 libros en sus mochilas y por eso andan todos cuscos porque no pueden cargar con ella. Ahora tienen que usar mochilas con llantas, como carretilla, porque no estamos preparados para la era tecnológica. No estamos preparados para desarrollar las nuevas TIC, las nuevas técnicas de investigación científica que ya varios países de América las están implementando desde hace muchos años. Allá en Finlandia se le da un iPad al niño para que ya no cargue esos libros. Esa es la era cavernaria. Entonces, esta crisis no les afecta a esos países, pero sí a nosotros como nación. ¿Cuáles son los retos entonces que tenemos para este año? Vamos a hablar con la dirigencia magisterial, vamos a hablar con otros actores que tienen relación con el tema de educación en nuestro país. ¿Se va a perder el año escolar o se puede recuperar? ¿O hay formas de poder llegar a aquellos lugares remotos donde la telecomunicación no existe? De eso vamos a hablar esta tarde. Nuestro compañero Carlos Paz ya está con nosotros a través de la línea telefónica. Don Carlos, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes Ramón Ochoa, Rona López y Cristian Maradiaga. Nos preguntamos qué va a pasar con el año lectivo. ¿Se va a declarar desierto o
hay espacio y metodologías pedagógicas que se puedan recuperar. Nos preguntamos también este convenio que habla Conatel con las cableras más aborazadas del país. Claro, Tigo y Cable Color son los sistemas más caros a donde llegan con este servicio para el usuario en Honduras. La interrogante es si la Secretaría de Educación en este tiempo que ha transcurrido tiene integrado ese equipo técnico, pedagógico, para un programa de respuesta a la recuperación del año lectivo en el sistema de enseñanza-aprendizaje del país, y si en él tienen participación los actores principales como la Universidad Pedagógica especializada en la formación de docentes en Honduras, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras también, y que tienen experiencias en programas a distancia. Si la Secretaría de Educación en este equipo técnico especializado pedagógico ha integrado a diferentes programas que esta misma institución tiene en Honduras, como se está hablando de Telebásica, que es un proyecto ya bastante antiguo, que desconocemos los resultados, el pueblo hondureño como tal, Educatodos, que también depende de la Secretaría de Educación, pero también hay un programa que creo que está en manos de Plan Internacional que se llama LIGER, que hace educación por radio, Educatodos a través de fascículos con tutores, y el que ya estábamos en mención. Pero el problema que enfrentamos es que el sistema educativo nacional se encuentra en precarias condiciones por abandono de los diferentes gobiernos en los últimos 10 años, al igual que el sistema de salud. Sin electricidad en las comunidades, aunque la Empresa Nacional de Energía Eléctrica se fundó a finales de la década de los años 50 del siglo pasado para alumbrar Honduras, el mismo Estado ha reconocido que hay un 17% de Honduras que no alcanza el fluido eléctrico, y si lo extendemos más allá, un 37% que no cuenta con servicio por las diferencias de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. La consulta es a la Secretaría de Educación: ¿cuál es la respuesta en este momento para recuperar el año académico en Honduras, o lo van a declarar desierto? No hemos escuchado. Y hablan de apoyo de los medios de comunicación, pero ¿quién conoce la plataforma programática, en particular en el interior del país, aquella aldea, aquel caserío donde hay un centro educativo? Estudios de la Universidad Pedagógica revelan que el 40% de los educandos en Honduras pierden totalmente su vínculo con el docente en los periodos de vacaciones. Lo mismo que está sucediendo en este momento más grave, que hay retenes en diferentes municipios, en diferentes departamentos que imposibilitan el acceso. La pregunta ahí, si tenemos a la dirigencia magisterial, ¿qué tipo de comunicación y qué propuesta también tiene el magisterio? No solo hablar de la Secretaría de Educación, porque quienes tienen que estar integrados en ese equipo técnico, científico, pedagógico, deben de ser los actores fundamentales en el sistema educativo nacional, Ramón. Y sobre esas propuestas que tiene que tener la dirigencia magisterial, nos acompaña esta tarde Oveniel López, profesor Oveniel López. Flores, correcto, Flores, gracias. Presidente del Colegio Profesional Superación Magisterial de Honduras. Lo dejo entonces con el profesor López. Así Flores. es. Profesor, bienvenido a Cuarto Poder, buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Un saludo a toda la audiencia de esta potente emisora. Y estamos ya dispuestos para compartir opiniones sobre el tema. Hay preocupación, profesor, sobre qué va a pasar con el año educativo 2020. Sabemos que estamos en una era tecnológica donde no sería excusa hablar de que se pierda este año educativo, pero en Honduras estamos atrasados, como lo dijimos desde un inicio. Estamos atrasados en materia de tecnología. Hay zonas rurales en nuestro país que no tienen acceso a internet, que no tienen acceso a una computadora o a cualquier aparato para poder recibir
clases en línea. ¿Cuál es la propuesta de la dirigencia magisterial para buscar alternativas y que continuemos de una u otra manera durante este año escolar 2020? Bueno, lo primero que debemos expresar es que lo primordial en esta situación es que se debe de garantizar el año escolar. Ni la sociedad, los padres de familia, los niños, los jóvenes, los colegios magisteriales, ni el mismo gobierno deben de permitir que se cancele el año escolar. Cancelar el año escolar sería un daño profundo en la sociedad hondureña, un daño irreparable en el desarrollo, en el crecimiento educativo, profesional de los niños y de los jóvenes de nuestro país. Nosotros primero queremos exigirle, solicitarle al gobierno de la República que instale una mesa educativa integrada por los diferentes actores de la educación pública y que sea de esta mesa donde estén las organizaciones magisteriales, la Secretaría de Educación, los padres de familia, los estudiantes, los medios de comunicación, que sea de ahí donde surja la principal propuesta o la principal o la gran estrategia para garantizar el año lectivo ante la crisis, ante esta pandemia. Quiero expresar también que los docentes hondureños tenemos un gran compromiso y estamos realizando un gran esfuerzo por garantizar este año escolar. Hemos estado trabajando de manera virtual, pero aquí es donde nos hemos encontrado también con grandes dificultades por la conexión, por la situación socioeconómica también que vive el país. Y es que ya usted lo ha expresado claramente. Ya sea una modalidad virtual, una modalidad presencial o una modalidad semipresencial, se necesita inversión, se necesitan presupuesto. Y en ese sentido, hacerle el llamado al gobierno que no siga viendo la educación como un gasto, sino como una inversión. El año escolar o la actividad educativa ha estado durante este periodo de confinamiento. El problema es que el alcance que hemos tenido a través de los medios virtuales, que lo hemos hecho con esfuerzo de los docentes, de los padres de familia y de los estudiantes, ya sea por WhatsApp, por Facebook, el alcance que se ha tenido hacia los estudiantes ha sido un alcance mínimo, escaso y en ciertas situaciones casi nulo por la situación económica, donde más de 1 millón de estudiantes no tienen acceso al Internet. Y en este momento la prioridad para las familias hondureñas no es la compra de una recarga o la compra de un paquete de Internet, sino es la alimentación, la medicina para muchos que están enfermos. Mientras se continúe con este periodo de confinamiento, de cuarentena, se debe de apoyar o de reforzar más lo que es el mecanismo virtual. Aquí se debe de hacer convenios con estas empresas poderosas de telefonía celular, de Internet, que se han hecho multimillonarias en este país, y que es el momento que se solidaricen. ¿Por qué no entregarle paquetes gratis de Internet a los maestros, a los padres de familia, a los estudiantes, para que fortalecer ese proceso, esa interacción de enseñanza-aprendizaje, las alianzas con los canales de televisión, para que hayan programas educativos, la teleeducación, la radioeducación, la plataforma virtual que debe instalar la Secretaría de Educación, en la cual puedan entrar los estudiantes y los maestros para interactuar. Estamos preparados, bueno, según el análisis que ustedes han podido hacer durante casi un mes de estar recibiendo clases en línea a través de WhatsApp, que no todo el mundo tiene WhatsApp, en este país no todo el mundo tiene un aparato telefónico. Estamos preparados, según lo que han visto ustedes, los actores del sistema de educación, me refiero a los maestros, a los alumnos, a los padres de familia, para estar todo el año en esta situación, porque mire,
Yo le puedo hablar como padre de familia y es una carga grande la que uno tiene, prácticamente es otro trabajo. Estar encima del estudiante con aquella gran cantidad de tareas, subiendo los contenidos a las plataformas, no es fácil, y máxime cuando no hemos estado acostumbrados. ¿Cómo han visto ustedes durante este tiempo el trabajo que han realizado los maestros, la recepción de los alumnos a este sistema o la entrega de tareas a los alumnos y sobre todo la actuación de los padres de familia? Así es, mire, el alcance que se ha tenido mediante esta modalidad virtual ha sido un alcance mínimo, donde los más afectados son los estudiantes de las zonas rurales y los estudiantes que pertenecen a la familia de más bajos recursos, que se les imposibilita o tienen mayores dificultades para una conexión a internet o para compra de una recarga o de un paquete de internet. Aquí tiene, si vamos a continuar con esta modalidad virtual, que es una modalidad ante la emergencia, es una modalidad provisional ante esta situación, porque hay que ser también totalmente claros en este momento. No existen las condiciones sanitarias para que los maestros, los padres de familia, los alumnos retornen a los centros educativos, a las aulas de clase. Prácticamente sería exponerlos a atentar contra la vida de esta comunidad educativa, llevarlos a los centros educativos donde el 75-80% de los centros educativos no cuentan con energía, no cuentan con el líquido vital en este momento como es el agua, las condiciones sanitarias en los centros educativos. Y recordemos que la educación pública en el país viene de décadas de estar abandonada y de estar totalmente descuidada. Esto no se da a raíz de esta pandemia, y eso tiene que estar totalmente, lo tenemos que tener totalmente claro. Entonces, no existen las condiciones, y ya los especialistas, que son los que irán dictando la pauta en esto, me refiero a la OMS, a la OPS, al Colegio de Microbiología, a los virólogos, al Colegio Médico, han expresado claramente que en este momento no existen las condiciones y que según va la curva de esta pandemia, quizás se pueda retornar a los centros educativos, siendo optimistas, se pueda retornar a las aulas de clases en el mes de septiembre. Entonces, y no mediante un proceso netamente presencial, sino semipresencial, donde niños lleguen, por ejemplo, el lunes que le revisen sus tareas, a que le asignen sus tareas, y luego viene el segundo grado y luego viene el otro, el grado que sigue. ¿Por qué? Porque en la educación pública en Honduras tenemos 4.500 centros educativos unidocentes, tenemos aulas de clases que son de 60, 70 alumnos, desde prácticamente, si no se toman las medidas de sanitarias, prácticamente podemos convertir los centros educativos en focos de contagio, de contaminación, y es lo que hay que evitar, porque lo primero es la vida. Entonces, ¿qué hacer mientras estamos en confinamiento? Debe reforzarse todo este proceso virtual, garantizarle a los padres de familia, a los estudiantes, acceso gratuito al internet, educación vía los canales de televisión, a través de la radio, los periódicos, las revistas. El Observatorio de la Universidad Pedagógica proponía la impresión masiva de textos de autoformación, pero para esto se requiere inversión, un presupuesto fuerte para hacerle frente a cualquiera de estos, para implementar cualquiera de estos escenarios y mostrar que realmente nos interesa y estamos comprometidos con la educación de este país. Sí, le consulta al compañero Carlos Paz, también profesor. Ok, cortó nuestro compañero Carlos Paz. Bien, profesor, esta propuesta que ha generado la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en alianza con la Secretaría de Educación, han emitido un comunicado donde establece que Conatel ha realizado esfuerzos para posibilitar una estrategia que, en unión con la Asociación de Cable Operadores de Honduras
y de manera particular con las empresas Claro, Cable Color y Tigo, se dé la colaboración hacia el sistema educativo hondureño, colocando 2 canales en sus guías de programación, uno para prebásica, ciclo de educación básica y educación media, y otro para primero y segundo de ciclo de educación básica, a fin de que niños y jóvenes de todo el país que cursan los diferentes grados de educación prebásica, básica y media continúen su aprendizaje por medio de la televisión por cable, y luego se sumarán el resto de empresas. Hablan aquí de Telebásica STBE, que está disponible para poder utilizar estos medios de comunicación para el proceso de educación. Nos parece muy bien todas esas medidas. Claro, deben de implementarse otras medidas más, ¿verdad? Recordemos que en el país también hay muchas zonas donde ni siquiera las familias tienen energía eléctrica, no cuentan con un televisor. Entonces aquí hay que segmentar, hay que regionalizar, y hay que ver las condiciones socioeconómicas de las familias, de los estudiantes. Por eso hay que implementar tanto lo que es la teleeducación, y donde no llega estos canales de educación, la radioeducación, el tema de que los periódicos también, que pueden jugar una parte importante en la plataforma interactiva. Algo que sí debemos de tener claro, compañero en cabina, es que nada ni nadie puede sustituir la noble labor que realizamos los docentes, y eso queda totalmente claro durante esta pandemia, porque veníamos con la idea de que la tecnología nos iba a sustituir al ser humano, iba a sustituir la labor docente, estaba con entrar a internet, a Google o a otra ventana de información, y con eso era suficiente. Aquí queda totalmente claro que nadie puede sustituir la presencia del docente, pero que sí es importante en este momento, ante esta emergencia, ante esta pandemia, incorporar una serie de medidas para no dejar morir o no dejar caer el año escolar. Sí, para finalizar, profesor, tuvieron una reunión el día de hoy, dirigentes magisteriales, tengo entendido, para generar una propuesta por parte de los diferentes colegios magisteriales. Así es, hemos estado reunidos, y aquí hemos estado totalmente de acuerdo en aspectos claros. Uno de ellos es que por ningún motivo, ningún sector de la sociedad debe permitir que se cancele el año escolar. Se debe de garantizar el año escolar, garantizarle a los niños y a los jóvenes su derecho a la educación, que es un derecho humano fundamental. Lo otro también es que la propuesta final, que puede haber una propuesta de las organizaciones magisteriales, otra propuesta de los padres de familia, de la Secretaría de Educación, pero aquí lo ideal es integrar los diferentes actores de la educación, una mesa educativa, y ahí poder expresar todos nuestros puntos de vista, y que al final salga una propuesta, una gran estrategia para ser implementada ante esta crisis, e ir más allá, una mesa, un espacio también en el cual no solamente nos permita garantizar este año escolar, sino también de la cual surjan las grandes reformas que nosotros como organización Colprosuma lo hemos venido planteando durante casi 4 años, que el sistema educativo requiere de grandes reformas para garantizar a los niños, a los jóvenes, una educación pública de calidad. Muchas gracias, profesor, por atender nuestra comunicación esta tarde. Un placer, estamos para servirle. Mucho gusto. Gracias al profesor Oveniel Flores. Él es el presidente del Colegio Profesional Superación Magisterial de Honduras. Nadie quiere perder el año lectivo. Nadie quiere perder, ni los padres de familia, ni los estudiantes, ni los maestros, que se pierda este año escolar. Con las alternativas que nos da el mundo en estos momentos, la globalización,
la tecnología. Creo que no podemos plantearnos poder perder este año sin utilizar estas herramientas. Ahora estamos en un país subdesarrollado donde tenemos muchos retos. Escuchaba yo a otro dirigente magisterial esta mañana que solo se ha podido tener la efectividad en cuanto a la entrega de tareas de un 15%. Imagínese usted, un 15% de estudiantes del sistema público son los que han podido a través de las plataformas en internet poder cumplir con sus obligaciones. ¿Por qué los demás no lo han hecho? Quizás porque no manejan aún todavía estos elementos tecnológicos. Ok, perfecto, ya tenemos a don Guadalupe Ruelas en la línea. Y otro elemento es el que yo le mencionaba sobre los padres de familia. Es una carga. Habemos padres de familia que nos ha tocado trabajar en esta cuarentena y que no hemos estado en casa y que hay que llegar después del trabajo a instruir a nuestros hijos, a ponerse a hacer tareas con ellos porque no tienen un maestro que les esté retroalimentando o que les esté dando la clase. Por lo tanto, imagínese usted en matemáticas, usted tiene que estar encima y explicarle prácticamente como que usted fuera un docente. Entonces, yo sé que los padres de familia que me están escuchando en estos momentos me entienden y saben la carga que tenemos como padres y que nos preocupamos si el resto del año esto va a seguir así, porque vamos a tener doble trabajo prácticamente, vamos a tener que realizar parte del trabajo de los maestros. Pero soluciones tienen que haber. Se reunió hoy la dirigencia magisterial y tienen que trabajar en ese proceso, sentarse también con los padres de familia, sentarse con las autoridades de educación y poder llegar a un término efectivo y utilizar y desarrollar todos estos elementos de la tecnología para poder avanzar en este año lectivo de la educación en nuestro país. También está con nosotros a través de la línea telefónica don Guadalupe Ruelas, director de Casa Alianza. Comparte este tema con nosotros. Hay vulnerabilidad por parte de la niñez y por parte de la juventud en varios aspectos en nuestro país. Hay hambre, eso lo hemos visto y ha quedado demostrado que hay personas que no tienen alimento en estos momentos. Y hay muchos niños y que iban a la escuela y que quizás en este momento no tienen capacidad para pensar o para desarrollar un trabajo en casa porque ni siquiera tienen el alimento. Don Guadalupe, muy buenas tardes. Gracias por atender nuestra comunicación. Bienvenido a Cuarto Poder. Muchas gracias. Estamos de verdad a la orden y claro, preocupados, igual que todo el resto de la población, acerca de la situación de niños y niñas que viven en situaciones terribles en este momento, ¿no? Porque para todos los niños y las niñas las situaciones se han vuelto más difíciles, tanto para los que llevan una vida, digamos, más o menos normal, como para quienes ya estaban viviendo en pobreza o quienes están en situaciones más terribles, como sobrevivir en las calles, por ejemplo, ¿no? Correcto. Y nos enfrentamos a un reto mayor en estos momentos. No esperábamos esta crisis, no estábamos preparados para afrontarla desde el sistema educativo que maneja nuestro país. No estamos preparados para utilizar nuevas tecnologías. Estamos retrasados, don Guadalupe, en cuanto a otros países. ¿Tendrá la capacidad los estudiantes, los alumnos, los niños de allá de la zona rural para poder adentrarse en este tema tecnológico cuando no tienen ni siquiera las prioridades básicas? Las prioridades básicas, alimento, agua potable en sus hogares. Bueno, sí, yo creo que es importante situar históricamente el problema, ¿no? Cuando hablamos de niños y educación, tenemos que darnos cuenta primero que la edad escolar se encuentra entre los 3 y los 17 años, que digamos de los más de 3.5 millones de niños y niñas que se encuentran en estas edades, apenas 2 millones van a las aulas escolares. Correcto. De centros educativos públicos y privados, y 1 millón y un poco más que deberían estar en la escuela ya se quedan fuera aún antes del COVID-19. Es decir, casi la mitad de la niñez en edad escolar no asiste a las aulas escolares. En este momento, evidentemente, estamos preocupados porque la otra mitad que sí asistía no está asistiendo debido a los riesgos y peligros a los que se podían enfrentar de un contagio, ¿no? Sí. Eso es importante porque significa que en tiempos normales no hemos sido capaces de ofrecerles un aula, un pupitre, material didáctico, una docente o un docente a casi la mitad de los niños que deberían tenerla, ¿no?
Entonces, bueno, pero en esta situación extraordinaria, la otra mitad también se queda en suspenso. Y eso nos habla que no nos hemos preparado ni para vivir la educación en tiempos normales, ni para vivirla en tiempos de crisis. Pablo Freire siempre nos ha dicho desde hace décadas que hemos adoptado un modelo de educación bancaria en el que pensamos que hay un profesor que lo sabe todo o que sabe lo que debe saber y deposita ese conocimiento en un vaso vacío que es el cerebro o en una cajita vacía que es el cerebro del niño o de la niña, ¿no? Y eso nos ha hecho irnos encasillando históricamente en un modelo de educación unilateral, un modelo de educación del que sabe, que es el docente, hacia el que no sabe, que es el niño. Y claro, cuando esta pandemia nos agarra en esa circunstancia, nos encontramos en callejones y salida. Pero aún cuando vemos que la realidad ha cambiado, en lugar de cambiar nosotras y nosotros con la realidad, lo que queremos es acomodar esa realidad cambiada para volver a hacer lo mismo. Entonces la gran preocupación, si usted lo piensa de manera más profunda, la gran preocupación en este momento de padres, de madres, que uno lo entiende porque ellos, ese no es su oficio, pero la gran preocupación del Estado, en lugar de decir, bueno, ¿cómo salimos de este modelo de educación bancaria y aprovechamos esta coyuntura como una oportunidad para repensar las maneras en que estamos ejerciendo educación primaria? Está empezando cómo seguimos con ese modelo de educación bancaria. Bueno, hagámoslo a través de una computadora, hagámoslo a través de Internet. Entonces, en lugar de aprovechar las tecnologías, las sometemos a nuestro modelo arcaico de actuación. Y ese es el gran problema. No salirnos de la caja y repensar otras formas de educación, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo que la tecnología de Internet, las plataformas de Internet, las plataformas virtuales pueden ser útiles, la radio puede ser útil también donde no hay Internet, la televisión puede ser útil donde hay las posibilidades de televisión, pequeños grupos de trabajo pueden ser útiles también. Sin embargo, el problema no está en qué tecnología usamos para seguir con el modelo de educación, sino qué modelo de educación, ¿verdad?, repensamos para hacer que los niños y las niñas aprendan lo que deben aprender y aprendan también de esta coyuntura. ¿Qué les estamos enseñando a los niños en este momento, por ejemplo? Les estamos enseñando a tener miedo, les estamos enseñando a estar solamente encerrados, les estamos enseñando a no ser creativos, en lugar de decir, bueno, vamos a usar la radio. Vamos a usar la radio para... Usted recuerda el programa Escuela para Todos, por ejemplo, ¿no? Claro. Que ha sido histórico y ha sido un ejemplo de educación liberadora. Bueno, la radio se puede utilizar no solo para dar clases de matemáticas, se puede utilizar para eso, pero también para enseñar a los niños hábitos de higiene, hábitos de salud, conductas saludables que puedan convertirse en factores de protección en este momento tan importante. ¿De qué decirle a usted que el niño sepa decir 2 más 2 es igual a 4 cuando está infectado de COVID-19, ¿no? Necesitamos adaptarnos a la realidad y tratar de revisarla de una manera más creativa. Sí necesitamos que sepa que 2 más 2 es 4, pero necesitamos que lo sepa para que sepa cómo eso es útil en la medida en que agua más jabón es igual a protección, ¿verdad? Sí, que sepa también de que a través de la radio puede estar escuchando de manera didáctica, entretenida, y eso va a ayudar a que los padres, en lugar de sentir una presión, sientan que pueden hacer descanso. Pero si lo que hacen es utilizar Internet solo para mandarle una tarea igual a la que hacía en el aula, lo que hacen es recargar al niño con algo que no entiende y recargar al padre con algo que no le toca. Yo estoy de acuerdo con usted, es momento de replantearnos como sociedad en varios temas, en el tema económico, en el tema político y en el tema de educación. Yo creo que las autoridades específicas de educación tienen que aprovechar esta crisis, analizar los errores que se ha cometido y empezar quizás un nuevo proceso, un nuevo sistema donde se cubran todos esos elementos donde se ha fallado. Pero entiendo también que hay preocupación si no se toman todas estas consideraciones, si no analizamos los errores que hemos cometido, más bien podemos acrecentar ese número de 1 millón de niños y jóvenes que no están dentro del sistema escolar y pueden desertar incluso este año porque no están preparados para afrontar el sistema virtual. Totalmente de acuerdo. Y ese es el problema cuando nos enfrentamos a profesionales, en primer lugar, que hacen lo que saben, pero no saben lo que hacen. Una cosa es dar clase y otra cosa es saber por qué lo hago y qué quiero yo dejar depositado, qué idea quiero que quede depositada en el saber colectivo de quienes estamos participando en el proceso de educación. Entonces, claro,
Pero desafortunadamente en Honduras tenemos en la gerencia del proceso educativo nacional a una persona que no se dedica a la pedagogía y que no ha estudiado pedagogía y que no tiene esas herramientas. Encima uno se pregunta, bueno, no solo es que no hace lo que tiene que hacer y que no sabe lo que hace, sino realmente no estudió para eso, pues. Correcto. Entonces, claro, ahí nos damos cuenta de que cuando usted quiere en la mesa, en la tabla de ajedrez, que un peón haga las funciones de un alfil, entonces simplemente no funciona, pues, y usted va a perder la partida. Entonces necesitamos, como digo, como Estado repensar la educación que estamos haciendo, porque estamos tratando de aferrarnos a un esquema que en este momento no funciona. Entonces, en este momento, la educación debe repensarse, sí, para los niños y las niñas que están y que los que no están. Bueno, ¿cómo los incorporamos ahora aprovechando la radio, aprovechando la televisión, y donde no hay radio ni televisión, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué guías vamos a mandar, verdad? ¿Vamos a mandar una radio comunitaria como hacen en Educatodos? ¿O vamos a mandar un promotor? ¿O qué? Algo tenemos que hacer, que va a dejar de puerta en puerta, pero porque se tienen que establecer muchas estrategias. Lo otro es el tema, por ejemplo, de la educación multicultural, es decir, no todos los niños y las niñas en Honduras aprenden español y no todos los niños y las niñas en Honduras aprenden historia en español. Unos hablan garífuna, otros hablan pech, ¿verdad? Correcto. Entonces necesitamos sentarnos y poner todos esos elementos. El problema de nuestro sistema es que la única pregunta que se ha planteado es ¿qué hacemos para sustituir al maestro? No. ¿Qué hacemos para aprovechar los recursos que tenemos? Maestros, maestras, promotores que están en las comunidades, niños y niñas, padres y madres. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Como no se puede calcar, el rol del docente en el aula, en la casa, ¿qué es lo que hace? Entonces recargan al padre o a la madre de familia. Pero entonces, en lugar de dar una respuesta, lo que hacen es limitar la respuesta. Ese es el gran problema que estamos teniendo en este momento. Es una falta de capacidad gerencial, digamos, del sistema educativo. Claro. Muchas gracias, don Guadalupe Ruelas. Para finalizar, me llamó la atención lo que dijo al final sobre estas etnias. Le voy a poner un ejemplo. En el caso de Islas de la Bahía, la etnia de los creoles o del negro inglés nace hablando inglés. Se cría en su ambiente familiar hablando inglés, porque ese es el idioma natal del negro inglés de Islas de la Bahía. Son hondureños, pero hablan inglés. Cuando van a la escuela van a recibir clases en español. Cuando se gradúan y llegan a la universidad, van a dar de narices, como dicen muchos maestros, porque quizás no entienden que ellos nunca recibieron una educación en su idioma natal y al final enfrentan un montón de dificultades. En este replanteamiento será necesario también replantearse eso, que los niños de las diferentes etnias se les eduque en su lengua natal. Sí, yo sé que ya hay opciones e iniciativas en ese sentido, pero desafortunadamente mientras el modelo educativo no cambie, entonces solo cambia la forma, ¿no? Y entonces el lenguaje es visto como forma y no como contenido. Y usted tiene toda la razón. Correcto. Entonces, claro, tenemos personas que están estudiando situaciones en la isla, por ejemplo, que francamente no entienden realmente, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido es importante también el tema de la inculturación, de la educación y de entender que en Honduras la niñez es diversa también, ¿no? Es diversa en su género, es diversa en su edad, es diversa en su origen, es diversa en su demografía, y que esas diferencias deben ser tomadas en cuenta para aprovecharlas, de manera que toda esa diversidad luego genere más riqueza, ¿verdad? Pero la educación, desafortunadamente, en el modelo tradicional, en lugar de enriquecer la diferencia, lo que hace es promover la uniformidad, ¿verdad? Y esa promoción de la uniformidad ya no calza en un mundo globalizado como el que vivimos. Muchas gracias, don Guadalupe Ruelas, director de Casa Alianza. Gracias a ustedes, es un placer siempre. Muy buenas tardes. Bueno, elementos interesantes que nos dé esta tarde don Guadalupe Ruelas. Y mire usted lo que nos dicen las personas a través de las redes sociales. Costa Rica nos lleva 30 años en educación adelante. Todos los alumnos tienen su computadora. Estamos hablando de aquí cerca, de Centroamérica. Tienen internet, pizarras electrónicas, reciben las clases presenciales y en línea. Otra persona nos dice que el 60% de los profesores no conocen la tecnología, hablando de nuestro país.
no conocen el método para la comunicación, para aplicarla con los alumnos, pero los culpables de la capacitación han sido los responsables, bueno, el Estado de Honduras. Y nos dice otra persona que en Estados Unidos les dieron una computadora a todos los niños para que recibieran clases virtuales. No se me olvida a mí una propuesta de campaña que hizo un expresidente de la República, don Porfirio Lobo Sosa, que prometió más de 100,000 computadoras y al final no regaló ninguna, por lo menos nosotros no nos dimos cuenta de una computadora que haya regalado. Pero quitó la merienda escolar que estaba dando el gobierno del año anterior, la cambió por un vaso de leche, porque en el gobierno de don José Manuel Zelaya Rosales, con la Red Solidaria, por lo menos se daba frijolitos, arroz a los niños del campo, que eso es lo que comemos los hondureños. Y el niño iba satisfecho a clases, con su estómago lleno. Allá por el gobierno de Maduro, la ex primera dama, Aguas Ocañas, también intentó asistir a los diferentes estudiantes con la famosa merienda escolar, pero ella utilizaba lo que es el cereal. Entonces nosotros aquí no estamos acostumbrados a comer el famoso cornflake, que le llamamos. Entonces el niño exigía frijolitos y arroz, porque eso es lo que comemos los hondureños. Entonces hay que analizar eso primero. Las necesidades básicas de un ser humano es el alimento y el agua potable. Entonces, antes de entrar a esta era, tenemos que ver si hemos cumplido como país, si el gobierno ha cumplido esa responsabilidad que tiene. Ok, tenemos a don Edwin Hernández, perfecto. Don Edwin Hernández, presidente del Colegio de Pedagogos de Honduras, también está con nosotros a través de la línea telefónica, hablando de esta situación. Don Edwin, sabemos que hay preocupación por el año escolar 2020. Hay preocupación porque no estamos capacitados quizás para utilizar las nuevas tecnologías, pero hay que escuchar también las propuestas de la dirigencia magisterial para que podamos salir avante durante este año escolar. Bienvenido. Buenas tardes. Pues mire, sí hay propuestas reales. Sí. Precisamente nosotros hemos hecho llegar o estamos trabajando una propuesta como Colegio de Pedagogos de Honduras, una propuesta educativa emergente. Esto significa traslapar el currículo nacional básico y actualizarlo con la realidad nacional. ¿Qué es lo que pretendemos aquí? Uh-huh. En dos vías. Uno, para atender el momento de la emergencia, o sea, dentro de la enfermedad, y el otro, post-enfermedad. Dentro del Colegio de Pedagogos, uh-huh, estamos escribiendo la propuesta de cómo tratar el hecho educativo durante el proceso de enfermedad y cómo trabajarlo posteriormente. Estamos trabajando igualmente cómo haríamos nosotros para trabajar fuera del contexto de la enfermedad. Entonces, estamos exigiéndole al gobierno que hable, porque el gobierno es el dueño del espectro radiofónico, sí, y radioeléctrico. Entonces, debe de exigir a las compañías de televisión, de radio, a las compañías de internet, espacios terminados para que la gente pueda tener acceso a esos medios y entonces pueda haber un desarrollo cuasi normal del proceso educativo por la vía tecnológica. Perfecto, y habiendo tantos canales en este momento en nuestro país. Claro, y un montón de canales que nadie los ve, entonces iban a aprovechar estos canales para tener audiencia en ese momento en que estén en clase. Perfecto, perfecto. Yo creo que es buena propuesta porque hay compañías de cable. En todos los pueblos hay una compañía de cable. Ahí también se puede habilitar un canal de televisión, canales del Estado. Disculpe, igual en su momento, nosotros aproximadamente a las 6, 7 de la tarde ya tendremos el comunicado oficial de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras, perfecto, en la cual nosotros buscamos hacer el planteamiento directo al gobierno y al Estado especialmente y a los organismos que financian la educación. Entonces, más o menos 6, 7 de la noche ya tendremos el comunicado oficial de la Federación. Correcto. Y entonces, si usted me permite, sí, me puede mandar un mensajito ahí como a las 7 de la noche preguntándome si ya lo tengo, para así hacérselo llegar vía WhatsApp. Perfecto. Para perfecto, que todos tengan la primicia. Perfecto, vamos a estar pendientes. He escuchado por parte también de otros dirigentes y de sectores de base que pueden existir amenazas de despido, hablando del sector privado y, bueno, en el sector público también. Bueno, pero es que, mire, tratando de evitar esa confrontación entre patrono y empleado, nosotros precisamente para que no se diga que el maestro, independientemente si es del área rural, urbana, si es privado o público, tenga comunicación con sus alumnos y logre paulatinamente ir desarrollando
el currículo nacional, o sea, lo que se tiene asignado para una de las materias. Eso sí, en vista de la crisis, lo que nosotros sí estamos proponiendo es que las evaluaciones no sean sumativas, que si vamos a evaluar los hipotes solo es para que nosotros como docentes comprendamos el nivel de aceptación de las hipotas y los hipotes y el nivel de adaptación a los conocimientos. Una vez nosotros miremos que es alto la respuesta de los hipotes y que valdría la pena hacer evaluaciones sumativas, hasta ese momento las haríamos. Perfecto, don Edwin, muchas gracias. Un mensaje final para las autoridades en este momento, de las autoridades de educación. No. En primer lugar, no tanto a las autoridades educativas, sino que a las autoridades del país, Sí. que por favor nos den los datos reales de la pandemia, porque definitivamente, en el caso del Colegio de Pedagogos, para la propuesta que pretendemos hacer, debemos de conocer números reales, porque la realidad y nuestros informes de parte de amigos en el Colegio Médico es que nos están brindando las verdaderas estadísticas. Entonces, nosotros parte del planteamiento es que en aquellos lugares, aldeas, caseríos, donde no hay infección, bajo medidas de bioseguridad se puede comenzar las clases presenciales, pero para eso necesitamos números exactos de parte del gobierno. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a usted, don Edwin Hernández, presidente del Colegio de Pedagogos de Honduras. Teníamos otra llamada en línea también, Ronald. Me parece que estaba don Benedicto Santos en línea. Si él nos llama, pues le brindamos un minuto también para que pueda compartir su opinión con nosotros esta tarde sobre este tema tan importante para nuestro país. De aquí depende el futuro de Honduras. Todos soñamos con una nueva nación, con una nueva república. Pero si no replanteamos el sistema educativo, y me gustaron las palabras que nos dijo don Guadalupe Ruelas, es momento de replantearnos, es momento de empezar quizás de cero después de esta crisis. No sabemos hasta cuándo vamos a estar en esta situación. Puede ser que hasta agosto, septiembre o en octubre podemos regresar a la normalidad, y puede ser que el resto del año no volvamos a tener clases presenciales. Por lo tanto, vamos a tener que finalizar con este sistema de educación en línea, pero es buena la propuesta también que hace don Edwin Rodríguez, y establece que ahí están tantos medios de comunicación, tantos canales, tantas radios comunitarias que existen, canales locales, sistemas de televisión de cable. En todos los pueblos ya hay un sistema de televisión de cable. Creo que hay más de 100 canales nacionales en este momento en nuestro país. Y es cierto lo que él dice, muchos canales que quizás nadie los mira, que pueden servir y que tienen su programación vacía, pueden servir en este momento para aportarle a la sociedad, para aportarle a la educación de nuestro país. ¿Tenemos la llamada de don Benedicto? No. Ok, perfecto. Con esto nos despedimos. Este es Cuarto Poder. Buscamos analizar la realidad del país desde un punto de vista objetivo. Por supuesto, la opinión de nuestros invitados es muy importante. Su opinión también cuenta en estos espacios. Lo esperamos el día de mañana, de 4 a 5 de la tarde. Mi nombre es Ramón Ochoa. Con permiso. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.